¿Cómo están? Hoy comprendo gracias a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de deporte, mi familia, mi mamá, mis vecinos, pues que en realidad esto del Machine Learning, la ciencia de datos me causa placer, pero en realidad debe ser, tiene sentido es desde que le sirva a alguien en medio de alguna dificultad que tenga. Por ejemplo, hoy me contaban de pronto algunas personas pueden tener dificultad con el tema de lógica en décimo y undécimo bachillerato. Entonces, yo quisiera hoy comentar mi lectura, mi momento de lectura de hoy alrededor de algunos elementos de lógica que vamos discutiendo y desconstruyendo con esta propuesta a través de Cuadernos Júpiter. Entonces, déjenme ir acá, documentos, docencia. Vamos a la unidad de enseñanza de cálculo para los estudiantes de ingeniería, licenciatura de administración de empresas, a los referentes a uno que es muy bueno, que es la profesora Lina Grajales de la Facultad de Ciencias Económicas, y este es su libro. Y aquí está la unidad de lógica, es la primera con la que se empieza a enseñar matemáticas para administración de empresas. Entonces vemos como la lógica como un lenguaje para la administración de empresas en este libro. Entonces aquí voy a abrir matemáticas de Lina Grajales, matemáticas 1. Este es su texto. Así lo presenta, de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones y Consultorías CIC, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, de Lina María Grajales Vanegas, Camilo Ernesto Restrepo Estrada y Sergio Iván Restrepo Ochoa y Félix Ruiz de Villalba. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, y en su contenido lo primero que enseña es lógica. Entonces vamos a diseñar cuadernos para cada una de estas subsecciones. Entonces miren que tiene 3 partes: lógica matemática, inferencias y métodos de demostración, y teoría de conjuntos. Y en eso nos deja esta profesora y el resto de sus autores una buena preparación para ciencias económicas. Entonces me parece una postura muy bonita cuando la lógica se presenta desde un enfoque aplicado a las ciencias administrativas para la Universidad de Antioquia. Entonces, estas primeras, vamos a ver cómo lo tengo entonces acá estructurado. Miren que tenemos lógica, y dentro de lógica están primero lógica matemática, Math Logic; segundo, inferencias y métodos de demostración; y tercero, conjuntos. Miremos a ver, así lo tiene ella: es lógica matemática, segundo, inferencias, inferencias y métodos de demostración, y tercero, la tercera unidad, que es teoría de conjuntos. Ella lo llama teoría de conjuntos, yo lo puse simplemente conjuntos. Y en esta postura pues queremos mostrarlo desde Cuadernos Júpiter, con un énfasis al desarrollo, en el que pensamos de que el desarrollo en el pensamiento computacional puede ayudar al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Entonces aquí vamos a esa parte. Vamos primero entonces a matemáticas. Entonces aquí nos tenemos secciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nos faltaría la carpeta para 1.5, luego la carpeta para la 1.6, y luego la carpeta para la 1.7, 1.7, luego 1.8, 1.8. Entonces del capítulo 1 de lógica, la sección 8, y aquí la 1.9, después la 1.10, carpeta 1.10, y luego la 1.11. Veamos que en el libro tenemos 11, la última es negación de proposiciones. Entonces aquí le ponemos 1.11, que es sobre negación de proposiciones. Negación de proposiciones. Y la primera, que es sobre la 1.1, que es sobre los elementos de la lógica. Entonces aquí le ponemos al inicio y al final lo que necesitamos. Entonces empieza con los elementos de la lógica.
los elementos de la lógica, y termina con negación de proposiciones, cómo negar proposiciones. Y estos elementos de la lógica y terminar en negación de proposiciones, en realidad queremos mostrar una lógica matemática como un lenguaje que ayuda a la comunicación científica, y de tal manera que lo que escribas como científico lo entiendan otros y tú entiendas lo que otros te presentan. Entonces, en realidad la lógica la vemos como un lenguaje que permite la comunicación científica. De hecho, también permite el desarrollo científico, pero lo queremos presentar inicialmente como un elemento para la comunicación científica. Entonces, para eso vamos a ir a documentos en investigación y tomamos el cuaderno que ya hemos constituido para la enseñanza y para la evaluación, que lo hemos constituido para mejorar esa docencia en la universidad. Entonces aquí nos vamos a cálculo otra vez a referentes, a Grajales, línea Grajales, y aquí actualizamos estos cuadernos, actualizamos los cuadernos que vamos a dar la clase y a evaluarla. Y en lógica también los actualizamos, actualizamos el enfoque pedagógico con el que se va a enseñar y la metodología ABP, o de aprendizaje basado en problemas, para enseñar una matemática con sentido. Entonces, elementos de lógica matemática, nos vamos a ir a la sección 1.7, que no tiene nada, y ponerle el cuaderno de enseñanza y del de evaluación. Entonces, el de evaluación va a ser siempre el número 2 de esta sección 7, y aquí este va a ser el 1.7, con el que se va a enseñar el tema, y en el otro cómo se va a evaluar. Entonces, después la 1.8 también llenamos, luego la 1.9 también la llenamos, y luego la 1.10 también la llenamos, y luego la 1.11 negación de proposiciones ya la teníamos. Y bueno, esos cuadernos los actualizamos, los con que vamos a evaluar y a dar la clase. No recuerdo bien si fue que ya los había copiado en esa carpeta, pero es mejor para que me queden actualizados al nuevo diseño que se ha logrado gracias a la interacción con los estudiantes, de acuerdo a lo que hemos encontrado en didáctica de la ciencia de datos y la matemática en la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia. Entonces, luego que tenemos ya esto así, vemos la 1.6 también le faltaba, 1.6 también, la 1.5 también le faltaba el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación, la 1.4 si no, vamos bien. Y luego abrimos dentro de matemática, para empezar los elementos de lógica, abrimos entonces los elementos de lógica, este cuaderno para la enseñanza, y lo actualizamos de acuerdo al diseño que tenemos ahora. Entonces abrimos aquí Open File y abrimos el cuaderno original de diseño para dar clase. Entonces, en Didactic English, aquí English no, sino Didáctica de la Ciencia de Datos, para la enseñanza, y con él vamos actualizando Entonces, y siempre que los estudiantes estén presentes en cada uno de los diseños de clase, es para la clase entonces para el curso de administración de empresas que se llama MAT 1. Entonces tenemos una llamada aleatoria para ellos, creamos el virtual environment con Python, y esta llamada está todavía de las viejitas, que este cuaderno lo hemos hace rato que no lo mirábamos. Entonces vamos a ponerle ya la nueva, que es un programa más cortico, que nos gusta más ahora. Entonces aquí vamos a ponerle control V, y ahora sí lo corremos de nuevo. Aquí nos dice que el módulo Panda hay que instalarlo, entonces le ponemos terminal, nuevo terminal, y viendo que está en el virtual environment o en el entorno virtual, le ponemos pip install pandas,
para que instale esta librería para ciencia de datos que permita a los estudiantes visualizaciones tabulares de los objetos, que en lógica son muy usuales, se utilizan muchísimo. Ya luego que lo instalas, ya vuelves y lo corres y ya ahí sí te llama el estudiante. Entonces aquí le ponemos, bueno, pero esto es, ya vamos a los del curso de matemáticas 1. Entonces aquí mat 1 y aquí ya entonces después el modelo con que estamos enseñando es de aula invertida. Ya esta parte nosotros ya no la, como tenemos el hipervínculo para que la persona vea qué consiste enseñar bajo el enfoque pedagógico de aula invertida, entonces ya no necesitamos en el cuaderno ponerle esta parte porque con el hipervínculo ya te va. Entonces en realidad es un modo de enseñanza hipertextual. Aquí también para el fomento de la lectura le ponemos ya vínculos a los referentes que recomendamos para la lectura. En este caso vamos para bueno, está por ejemplo encuentra tu persona vitamina, elegir bien es un éxito, por ejemplo, y aquí le ponemos el cuaderno para este cuaderno en el que se lee lo que Marian Rojas Destapé habla sobre elegir bien es un éxito. En este capítulo puede servirte de muchas maneras, empieza ella diciendo, y ponemos el hipervínculo, control C, y lo ponemos acá. Entonces aquí es sobre encuentra tu persona vitamina, encuentra tu persona vitamina. Es así, recomendamos que algunos textos que nos gusta mucho leer para desarrollo de habilidades blandas. Esta es la sección 1.1, ponemos para el título y que se llama los elementos de la lógica, del capítulo de lógica matemática. Entonces este es los elementos de la lógica del capítulo sobre lógica matemática. Entonces aquí le ponemos numeral espacio capítulo 1 lógica matemática, capítulo 1 sobre lógica matemática. Y bueno, aquí le ponemos aquí le ponemos como doble numeral para que me quede subtítulo, y aquí triple numeral elementos de la lógica. Entonces en lenguaje Markdown, que también es otro lenguaje para la comunicación científica así como la lógica, pues se pone numeral espacio para un título de primera categoría. Ya de pronto aquí, bueno, yo diría que bueno, control X y dejemos aquí, control V, y aquí le quitamos estos numerales para que me quede solamente uno y en este queden dos. Entonces el título de la clase, el capítulo 1 sobre lógica matemática, subsección los elementos de la lógica. Entonces ya después de eso vienen los objetivos de la clase, en el que es primero capacitar a los estudiantes para comprender y aplicar los principios lógicos fundamentales en el contexto de la aritmética, utilizando una metodología de aprendizaje invertido respaldada por recursos audiovisuales en YouTube y cuadernos Júpiter en GitHub, fomentando la participación en la ciencia abierta y fortaleciendo las habilidades de comunicación pedagógica y científica. Entonces es que se pretende en primera instancia desarrollar habilidades de comunicación. Entonces la lógica se ve entonces desde acá como un elemento, un lenguaje que te ayuda a desarrollo de habilidades de comunicación. Viene un cuestionario para realizar labores de memorización y diagnóstico. Ese lo vamos a llenar ya en el próximo video. Y el establecimiento de prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje también, así como los posibles problemas de aprendizaje que se puedan presentar. Empezamos con Lina Grajales y ella, el mapa conceptual lo estamos haciendo ya con una librería llamada GraphBridge. Entonces aquí ya ese también lo mejoramos y eso fue muy bueno. Entonces otra vez ver este cuaderno
sobre lógica porque lo actualizamos con los nuevos diseños, en este caso del mapa conceptual, en este caso entonces el lenguaje de la lógica. Entonces aquí queda lógica matemática, y empezamos con los elementos básicos de la lógica. Entonces, este GradBees nos genera, uno le puede poner aquí entre comillas simples los conceptos, y él después mire que les asigna una etiqueta, que en este caso la etiqueta es una letra del alfabeto, de tal manera que los que quieras vincular, poner las dos letras después asociadas a las etiquetas de los conceptos, asociadas a las etiquetas asociadas a los conceptos, para que si digo AB me va a asociar el concepto 1 con el concepto 2, lógica matemática como lenguaje de comunicación científica, lenguaje para comunicación científica. Entonces, si le pongo aquí AB, miren que me va a mostrar específicamente, bueno, GradBees me dice que también hay que un module que debemos instalar, entonces también le pones otra vez el terminal y le pones acá, bueno, pues pip install GradBees, y ya te instala muy rápidamente esta librería para graficar mapas conceptuales. Y míralo cómo lo hace de bacán. Y eso también lo guardamos en donde, entonces esos mapas conceptuales se guardan dentro de cálculo en images, en bueno, pues aquí va en bueno, pues yo lo dejaría en Lina Grajales, entonces yo lo dejaría como lectura a los referentes y Lina Grajales. Entonces carpeta nueva, entonces sería lectura a los referentes, en este caso Lina Grajales, y en ella, en esa lectura a los referentes, le ponemos la carpeta de Lina Grajales, Grajales, y ponemos para el primer capítulo, que es el de lógica. Entonces aquí es el 1, lógica, logic, y en él ya le pedimos acá que él nos dé las propiedades para, con esta ruta, con este path, él ubique los gráficos acá. Entonces el último va a ser 1-logic. Entonces aquí le digo, vea, siempre los va a guardar aquí en este path, lo pongo en esta parte, en este directorio, y le pongo /logic 1-logic, y ya miren que eso hace que los mapas conceptuales que se diseñan se guarden específicamente en esa carpeta. Miren que aquí ya no lo tiene guardado como PNF, como PDF y como PNG. Entonces el mapa conceptual es el que tenemos por ahora, lógica matemática y lenguaje de comunicación científica. Y luego, para seguir el diseño, ya aquí viene todo lo que ella nos habla sobre la lógica, que nos dice que es, en términos generales, la ciencia que investiga, formula y establece los principios del razonamiento. La palabra proviene del latino lógica y del griego logike, cuya etimología significa ciencia del discurso o ciencia del pensamiento. Y aquí pues con ese nombre lo indica, como ese nombre lo indica, tal ciencia se dedica al análisis de las afirmaciones que se establecen y de las que se deducen de sus asociaciones. Entonces aquí se construyen afirmaciones, se enseña a construir afirmaciones correctas, y se enseña a construir inferencias de esas afirmaciones que hagas, inferencias correctas. Entonces aquí hablamos mucho de cuando algo está bien escrito, algo es correcto o bien escrito, según el lenguaje de la lógica. En su sentido más moderno, la lógica no se ocupa de establecer la veracidad del contenido de una determinada afirmación, sino que se encarga de determinar la coherencia de las afirmaciones, es decir, de la validez de las inferencias. Entonces simplemente queremos enseñar a escribir de manera correcta,
escribir de manera correcta desde la postura de la lógica. Entonces, comprender los principios de la lógica es básico porque su desconocimiento limita e impide el dominio de cursos superiores en matemática, así como las aplicaciones de esta ciencia a otras ramas. De este modo, su manejo se considera fundamental para un estudio riguroso del cálculo. Aquí lo cambiamos para que nos quede por lineecitas por aparte. Y aquí ya en este nuevo título le ponemos numeral espacio para que sea un título de primera categoría, 2 espacios enter para cambio de línea y un control shift guión para cortar la línea en este editor de texto, en este editor de código llamado Visual Studio Code de Microsoft. Luego, entre los elementos de la lógica, Lina Grajales nos empieza contando de que la lógica se apoya en una serie de conceptos que es necesario entender previamente. Aquí estos conceptos permitirán no solamente abordar el tema de la lógica, sino también de la matemática en general. A continuación abordaremos los elementos básicos. Entonces aquí esos elementos básicos nos los va a empezar a presentar, y es el concepto de proposición. Es el primer concepto que se presenta en matemáticas. Aquí lo vamos a poner con numeral en la parte de lógica. Luego el de proposición simple, entonces aquí le ponemos asterisco. Luego el de proposición compuesta, y aquí ya le decimos que bueno, pues que vamos a hablar sobre esas proposiciones, que son enunciados lingüísticos que son susceptibles de ser o de asignarse un valor de verdad, verdadero o falso. Se divide en 2 tipos. Proposición simple es la proposición en la forma más trivial, simplemente sujeto y predicado. Y la proposición compuesta es la interacción entre un conjunto de proposiciones simples enlazadas con conectores lógicos. Entonces aquí los conectores lógicos delimitamos entre asteriscos para que se convierta, para que se ponga curvilíneo, y mire cómo queda bonito, conectores lógicos. Es como nos ayuda el lenguaje Markdown a la edición científica. Entonces así uno ve que la lógica nos va a ayudar a mostrar, a estructurar bien lo que escribimos, de la mano de Lina Grajales en este caso, que nos enseña una matemática aplicada a las ciencias económicas. Entonces quiero hacer todo este proceso de seguir creciendo, apoyando a las personas que están leyendo este tipo de textos que les gusta, y las que también, para tratar de enamorarlos de esto tan bacano. Aquí ya viene lo de proposición, tablas de verdad y demás. Aquí venimos y aquí le ponemos más líneas al cuaderno con el atajo de teclado la letra B, y empezamos con los ejemplos, y ya con los ejemplos enseñaremos cómo leer comprensivamente estos ejemplos, cómo hacer estas tablas en líneas Markdown a interpretar estos conectores que la lógica utiliza entre sus elementos básicos. Esos conectores son los símbolos para construir afirmaciones coherentes desde el sentido de la lógica matemática. Entonces no se pierdan pues esta serie también que queremos construir para seguir avanzando en didáctica de la matemática en nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Muchas gracias.